Última profecía, palabra revelada por Dios, columna y baluarte de la verdad, para quienes reciban nuestro testimonio. Primeramente damos gracias a Dios nuestro Padre y su Hijo nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, manifestado ya, y por quien asimismo recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, Benedicto XVI, su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Amados, estamos conscientes que lo que en última profecía anunciamos no es fácil de entender. Para quienes están alejados de la verdad, ciertamente no es fácil de entender, porque lo que nosotros hablamos es por el conocimiento de Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 1: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amados, esto nos ha acontecido a nosotros ciertamente. Hace rato inclinamos nuestro oído, para ser un poco más precisos. Hace como 7 años estuvimos atentos. Quisimos conocer de Dios, conocer los tiempos que estamos viviendo, y ciertamente comenzamos a profetizar en parte. Por eso el apóstol Pablo dice: ahora profetizamos en parte, pero cuando llegue lo perfecto, eso en parte se acabará. Pues sí, lo perfecto ha llegado, Dios manifestado al mundo, Jesucristo manifestado al mundo, llegó la perfección. Y eso es lo que aquí en última profecía os anunciamos. En 1 de Corintios capítulo 2, versículo 7. Esto es hablando de la sabiduría que Dios nos ha dado. Dice Pablo: mas hablamos sabiduría de Dios el misterio, la sabiduría oculta, para que nadie se jacte que ya conocía esta revelación, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Cuando dice ninguno de los príncipes, ahí está en la lista desde el más alto rango hasta el más pequeño, desde el Papa Francisco, cardenales, sacerdotes y todos los que hay aquí en las redes sociales, muy famosos, conocidos mundialmente. Ellos son los príncipes que no conocieron esta sabiduría, porque ciertamente si la hubieran conocido,
nunca hubieran crucificado de nuevo para sí mismos al Señor de gloria, esto es, nuestro Señor Jesucristo manifestado, Benedicto XVI. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios sabe quién le ama. No es aquel que dice, yo amo a Dios. ¿Cómo lo amas? Si aborreces esta palabra, que viene ciertamente del conocimiento de Dios, ¿por qué dices amar a Dios y desprecias su conocimiento? Por eso digo que estas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Volvemos a repetir, y Dios sabe, Dios conoce, Dios escudriña los corazones, y Él sabe quién realmente le ama. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, dice Pablo. Así que, amados, no le cambie de canal, porque esta palabra, que ciertamente es fuerte, esta palabra ciertamente reprueba todo lo malo en cuanto a doctrina se refiere. Ciertamente esta palabra es dura. Le dijeron al Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Pues también nosotros hacemos ese eco del Señor cuando dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto les ofende? ¿Queréis vosotros iros también entonces? Pues ahí está, la puerta ancha, váyanse. A lo que Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Eso mismo, mis amados, también ustedes, soporten, como dice el apóstol Pablo. Os escribo, os exhorto a que soporten la palabra de exhortación. Sopórtenla, no huyan de ella porque es vuestra vida, para que participemos de la santidad de Dios. Porque esto de que Dios entristece, la tristeza de Dios produce vida, la tristeza de Dios produce salvación. Ahora, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esta palabra que os parece que es locura, pues ciertamente lo es, pero para los que se pierden. Pero a nosotros, los que sí creemos, esta locura es salvación. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. A ver, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entre paréntesis, el Papa Francisco representa el mundo. Hablaremos un poco de eso más adelantito. Dice Dios, dice Pablo, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura
de la predicación. Por eso es que les parece a ustedes que esto es locura. ¿Cierto? Nunca habían dicho una verdad como esa. Esto es locura. En Juan capítulo 12, nuestro Señor Jesucristo dice, Juan capítulo 12, versículo 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto no se refiere si yo fuera levantado en una cruz. No, damas y caballeros. Dice, y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Aquí no cabe duda que está hablando de la muerte que tuvo ahora en el Vaticano el 31 de diciembre del 2022. No cabe duda. Por eso dijo esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y esto de que si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto no es otra cosa que nosotros lo estamos levantando. De ahí que también nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, y de manera que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, ¿ya creen? ¿Tienen años que creen en él? Bueno, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque ciertamente ya creen, pero no conforme al conocimiento de Dios. Por eso Dios dice, para que finalmente, como ya creen en mi Hijo, para que obtengan el conocimiento de Dios, para que la verdad more en vosotros y sean libres. No digan como los judíos dijeron, ya desde cuándo fuimos libres, no hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú seréis libres? Así, también vosotros no digáis, hace años que entregué mi vida al Señor Jesús, y desde entonces ya soy libre, ¿cómo pues hablas tú de que tengo que ser libre otra vez? Amigos, se nos ha predicado un evangelio donde aún no éramos libres. Por eso el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque no se nos ha predicado por años la verdadera palabra para ser libres. Los predicadores tienen en sus templos mucha gente que está esclavizada. No los han dejado libres, porque no les han predicado la verdad. Y como no les han predicado la verdad, no pueden ser libres, aunque sepan que Jesús es el Señor y Salvador. Pero con la doctrina que les han dado, no han sido libres. Por eso Dios ahora está enseñando esta palabra, naturalmente, que viene del mismo corazón de Dios, para que seas libre tú, que ya creíste en Jesús, que ya le has creído desde hace años, para que finalmente seas libre y vengas al conocimiento de Dios, el cual te ha revelado a su Hijo Jesucristo, Benedicto XVI. Es el mismo. No estamos predicando otro. No es otro, amigos. Es el mismo Jesús, que se manifestó ciertamente
Él lo iba a hacer después de su muerte, porque no fue sino hasta después de su muerte que nosotros lo conocimos a Él. Y Él nos tomó como sus apóstoles. Y no se alarmen cuando digo apóstol, porque apóstol significa enviado. Así que no piensen que estamos ya tomando un título de grandeza en ninguna manera. La palabra apóstol simplemente significa enviado. Aquí está la respuesta a por qué no aceptan nuestro testimonio y por qué dicen que no es cierto y que Benedicto XVI no es Jesucristo. Aquí está la respuesta. Jeremías capítulo 5, versículo 11. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel es el Vaticano, también llamada Jerusalén, y la casa de Judá, el Vaticano II, que también tiene muchas otras órdenes religiosas en todo el mundo, incluso en aquellas donde ni siquiera se menciona a Jesucristo, pero son de los jesuitas, de la casa del Vaticano II. Dice, negaron, estoy leyendo en el versículo 12 del capítulo 5 de Jeremías. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es. Él no es. Y como dicen que Él no es, hasta eso se sienten confiados y dicen, y no vendrá mal sobre nosotros. Y añade, ni veremos espada, ni hambre, pero esto dice Dios, antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Vamos a recalcar bien esta palabra. Aquí está la respuesta, el por qué no creen que Benedicto XVI es el Señor. Jeremías capítulo 5, versículo 11, 12 y 13. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es. Y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Negaron a Benedicto XVI y dijeron, Él no es. Él no es. ¿Es lo que están diciendo ahora? Él no es. Porque nosotros estamos predicando que Benedicto XVI es el mismo Señor Jesucristo que ya se ha manifestado. ¿Y qué dicen? Él no es. Bueno, veremos al final, que ya está pronto de venir el final, veremos quién permanece, si nuestra palabra o la vuestra. Veremos qué es lo que permanece. Y sigue diciendo, en el capítulo 6 de Jeremías, versículo 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él. No está refiriéndose a una doctrina en particular. Cuando dice preguntar por el buen camino, porque hay un solo camino, y Jesús dijo, yo soy el camino, está refiriéndose a su Hijo. ¿Cuál sea el buen camino? O sea, pregunten por mi Hijo, por ahí está, descúbranlo. Si tienen sed, tienen hambre, yo se los voy a revelar. Y una vez que lo encuentren, cuando lo hallen, dice, pues seguidlo, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ¿qué dijeron? No andaremos. Es lo que acabamos de decir. Aquí está el Señor Jesucristo manifestado, Benedicto XVI, y dicen, Él no es. Lo mismo es como, no andaremos.
Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. ¿Cuál trompeta? ¿De qué trompeta se está refiriendo aquí el profeta Jeremías? Amados, esto que estamos nosotros anunciando, es la trompeta. Esta es la trompeta que estamos dando alarma en el santo monte de Dios, tocando la trompeta, y no es cualquier trompeta, porque el Señor nos ha enviado con gran voz de trompeta, pero dicen, no escucharemos. Bueno, allá ustedes. Isaías capítulo 30, versículo 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, que es el mismo Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice el Santo de Israel, no es nadie más sino el mismo Señor Jesús. Así dijo, en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos descansando. Ya no deberían andar evangelizando otras cosas, que no, dice el Señor, en descanso, porque yo también estoy descansando, estoy reposando. Por eso dice, en reposo seréis salvos. Esto se refiere sin duda, se refiere a la muerte de nuestro Señor Jesús, que está reposando. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste, sino que dijiste, no, antes subiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis sobre caballos, corceles veloces cabalgaremos, dicen. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Ahora, ¿qué es esto de caballos? No está hablando literalmente de montar a un caballo, echar carrera y vámonos de aquí, no. Los caballos son los pastores, y aquí no les gusta. Aquí no les gusta a los pastores, y tampoco les gusta a aquellos que todavía siguen escuchando a sus pastores que no tienen este conocimiento de Dios. Vamos a probar con la Escritura que los pastores son los caballos, o que los caballos son los pastores. Dice Jeremías capítulo 5, versículo 8, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. No está hablando literalmente ir detrás de una mujer, no. Las mujeres son las iglesias, los templos. Dice, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. También en Zacarías capítulo 10, versículo 1, dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos. Los relámpagos son ángeles. Y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Note lo que dice aquí, mis amados, que Dios mismo nos daría lluvia a nosotros, a cada uno. ¿Qué pasó aquí, Señor? Pues, ¿acaso no tienes a los pastores que nos dan la lluvia abundante? ¿No tienes a los pastores para que nos prediquen? ¿Por qué te ves en la necesidad de darnos personalmente tú esa lluvia? Dice Dios, porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual
el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. ¡Qué tremendo! Y dice que el pueblo sufre porque no tiene pastor. No dice no tiene pastores, porque de pastores hay un montón. Como dijeran allá en mi pueblo, para aventar para arriba, tienen pastores. Pero aquí dice Dios, mi pueblo sufre porque no tiene pastor. Un pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. En otras palabras, dice el Señor, no me tienen a mí, no me conocen, no me han conocido. Por eso dice Dios, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos, otra vez aquí está Dios en acción, él personalmente, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Nuestro Señor Jesucristo. De él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y noten lo que dice aquí. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos, o sea, con nosotros. Noten esto. Y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Ya dijimos quiénes son los caballos. Y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. ¿Y quiénes cabalgan en los caballos? Pues todas las congregaciones que tienen a su pastor. Todos ustedes que confían en su pastor, van cabalgando sobre caballos, van a ser ustedes avergonzados, porque su pastor no conoce esta palabra. Así que, por eso, ustedes que cabalgan en caballos serán avergonzados. Y Apocalipsis capítulo 14, versículo 20 dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Esto fue lo que les tuvo que suceder a los caballos, mejor dicho, a los pastores. Dios los frenó. ¿Y de qué manera los frenó? Dice, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Esto no es otra cosa que tuvieron que morir, y fue de esa manera que Dios pudo frenar a estos caballos, como bien alimentados, que cada uno corre tras la mujer de su prójimo. ¿No castigará Jehová todo esto? ¿De tal gente no se vengará el Señor? Amados, última profecía es columna y baluarte de la verdad. Palabra revelada, dando a conocer esta palabra por medio del conocimiento de Dios. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, nuestro Señor, ciertamente ya manifestado. Romanos capítulo 10, noten lo que dice aquí. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El Señor tiene un nombre y se nos ha manifestado. ¿Cuál nombre? Benedicto 16, porque dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No está diciendo que pronuncien el nombre Jesús, no, en ninguna manera. Jesús tiene un nombre que le dio su Padre, ciertamente, cuando fue sumo sacerdote, sumo pontífice, el Papa. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo pues invocarán
aquel en el cual no han creído, esto es, Jesucristo. Sí, porque hay millones de personas que no creen en Jesucristo. ¿Cómo pues invocarán, primeramente, aquel en el cual no han creído? Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Este es Benedicto XVI. Primero, ciertamente tienen que haber creído en Jesucristo, pero si no creen en Jesucristo, mucho menos van a creer de alguien que no han oído. Esto es Benedicto XVI. No han oído, porque fuera de nosotros, aquí en las redes sociales, ¿quién está dando a conocer a nuestro Señor, que ya se manifestó? ¿Quién lo está haciendo? Nadie. Por eso es que el Señor va a traer a cuenta a todo aquel, sobre todo, que se hace pasar por gran apóstol, gran evangelista, y no está anunciando estas cosas. Dios traerá juicio a tal persona. Y dice luego, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Es lo que estamos diciendo, no hay quien les predique, mucho menos quien diga. Benedicto XVI es el Señor manifestado, no hay nadie que lo esté divulgando. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y la fe es nuestro Señor Jesús, y el oír por la palabra de Dios. Así que de la única manera que vas a conocer a Jesús es el oír de la palabra de Dios. La fe es por el oír, la fe es el Señor Jesús, así que no lo conocerás fuera de su palabra. Pero luego dice Pablo, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿La voz de quién? De nosotros. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, dice Pablo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté, oiga lo que dice aquí, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, acerca de Jerusalén, el Vaticano dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. También Romanos capítulo 1, para irnos un poquito más rápido porque el tiempo apremia. Romanos capítulo 1, a todos los que estáis en Roma, que no es otra cosa que Jerusalén, el Vaticano, cuando se habla de Roma es sinónimo de el Vaticano, es hablar del Vaticano. Dice Pablo en el capítulo 1 del libro de Romanos, versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla!, ¿no? Porque sí, decimos eso porque muchos piensan que el Vaticano no tiene que ver nada con el cristianismo y se equivocan rotundamente. Y esto no lo supimos hasta que hemos recibido el conocimiento de Dios, porque también no crean, nosotros también pensábamos antes que el Vaticano allá con sus cosas y que nosotros con las nuestras, pero no es así. Por eso es que no entienden que el Vaticano es la misma Jerusalén, donde estuvo nuestro Dios y está también nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo escribe esa carta a los romanos, que también son llamados a ser santos. Primera de Timoteo, ya para terminar, Primera de Timoteo, capítulo 3, dice,
versículo 16. Oigan esta maravilla, porque es algo muy maravilloso lo que dice aquí. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a explicar este capítulo. Sí, porque como dice Pablo, si no hablamos con revelación, ¿de qué les aprovecha? Si yo voy a ustedes con esta palabra y no les hablo con revelación, ¿de qué les va a aprovechar? En cambio, ahora les contamos la revelación que encierra este capítulo, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Tomen nota de lo que vamos a decir aquí. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Juan Pablo II. ¿No estuvo Juan Pablo II en carne? Porque de otra forma, porque el apóstol dice, grande es este misterio que Dios fue manifestado en carne. Claro, porque ya lo hemos visto con nuestros ojos espirituales y también nuestros ojos físicos, porque ha dejado grabado en las redes sociales. Hay un sinnúmero de imágenes, videos de Juan Pablo II, Dios mismo. Y luego dice, así como Dios fue manifestado en carne en Juan Pablo II, y luego dice, justificado en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo, justificado en el Espíritu Santo. Pero luego, aquí está la maravilla para nosotros, visto de los ángeles. Nosotros somos sus ángeles. Nosotros somos los ángeles del Señor, como dijimos hace rato, llevando esta palabra con gran voz de trompeta. Por eso el Señor dijo, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta para juntar a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra. Nosotros somos sus ángeles. Amigos, dice, visto de los ángeles. Nosotros lo hemos visto. Y luego dice, predicado a los gentiles, sí, porque lo estamos predicando en todo el mundo. Y luego otra maravilla que dice, creído en el mundo. Dijimos hace rato que el Papa Francisco representa el mundo, pero luego dice, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? ¿Nuestro Padre Dios? No, porque Él es Dios mismo. ¿Quién lo iba a recibir a Él allá? ¿Habrá alguien más grande que Dios? Pues no. Entonces lo que está diciendo es, Francisco, que es el mundo, Francisco dice, creído en el mundo, creído en Francisco, dice, recibido arriba en gloria. Sí, porque cuando el Papa Francisco muera, que ya no tarda mucho, porque ya viene el juicio en este mundo, el Papa Francisco morirá y será arrebatado. Dios se lo llevará, será recibido arriba en gloria, porque tiene una obra maravillosa que hacer todavía con él en la tierra, cuando lo resucite de los muertos. Gracias, amigos, por ver y escuchar Última Profecía, palabra revelada por Dios, columna y baluarte de la verdad para quienes reciban nuestro testimonio. Amén.